Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Bernardo y voy a hacer el análisis del Código Civil del Estado de Quintana Roo del libro segundo de la cuarta parte especial de las obligaciones. Las obligaciones, título primero. En estos artículos distinguimos los tipos de bienes que están de por medio de un acuerdo y también comentamos las partes o sujetos de las obligaciones, que es el acreedor y el deudor, donde necesitamos de su existencia para la creación de las obligaciones. De las diferentes especies de obligaciones de edad. Las prestaciones de bienes. En estos artículos distinguimos los tipos de bienes que están de por medio en un acuerdo. También comentamos las partes o sujetos de las obligaciones, que es el acreedor y el deudor, donde necesitamos de su existencia para la creación de las obligaciones. ¿Cómo se traslada una propiedad? Aunque no lo indique el acuerdo o contrato, me parece un acierto que en estos artículos donde se menciona que el acreedor tiene que checar la calidad del bien antes de lo que se entregue para que esté en óptimas condiciones. La responsabilidad culposa o pérdida o deterioro del bien. Hay puntos importantes donde mencionamos la responsabilidad que adquiere cada persona en la pérdida de un bien o deterioro. Si bien alguna de las partes perdería, es correcto que la manera en la que se mantienen el previo acuerdo donde se había establecido la enajenación del bien. La imputación del riesgo. Hay cosas que no podemos evitar como la fuerza de la naturaleza y la seguridad de nuestros bienes, donde posiblemente se vean afectados en algunos casos, y si hay un previo acuerdo y se deteriora el bien, debería de haber la posibilidad de anular ese acuerdo. Eso es lo que creo yo, porque buscamos bienes en buen estado y sabemos que no fue culpa del deudor, pero sí hay cosas positivas y cosas negativas dependiendo el lado en que nos encontremos. Las obligaciones de hacer y no hacer. En el cumplimiento de las obligaciones se sobrepone la posibilidad de que la persona que permita a alguien lo sustituya, o sea, el deudor, en caso de no poder, y la extinción de la obligación por causa de la fuerza mayor me parece un poco obvia, puesto que ni una parte tiene la culpa si existe así un suceso. El efecto de las obligaciones. Complemento de las obligaciones del pago. Se nos permite la facilidad del pago, salvo en algunos casos, como cuando un tercero de buena fe te hace el pago por nosotros y se obliga al acreedor a tomar el pago de un tercero para concluir con la obligación. Y me parece que es correcto que si estipule que se requiere la cualidad de la persona para concretar la obligación, pues el acreedor está en todo su derecho de esperar ese pago a la persona que requiere recibirlo, todo lo estipulado a cumplirse. De la imputación de pago. Hay que pagar las obligaciones anteriores y no seguir acumulando. Se es correcto concluir con el pago de las primeras deudas si son varias y acumuladas en una misma persona, puesto que no deberíamos permitir eso en ninguna de las dos partes. Una que nos siga debiendo y la otra que nos siga acumulando si hay intereses en la deuda de por medio. En la sección de la sección tercera de la dación de pago. Como lo habíamos mencionado, depende del lado de la moneda en que uno esté para ver si es beneficioso o no el suceso, pero estoy de acuerdo con lo que establece la ley. Si hay una devolución de un bien al dueño original, pues éste está en todo su derecho. La ley aclara que con eso, pero quien sufre la persona que adquirió ese bien, puesto que se lo quitan. El ofrecimiento del pago y la consignación. Se tocan puntos donde como se cuida el cumplimiento de la obligación, se cuida el pago y la forma en que se hace, porque uno como deudor lo que quiere es extinguir la obligación lo más pronto posible, pero si hay circunstancias donde se ve limitado a no poder hacer lo que la ley brinda en esa parte de cuidado del pago y al hacerlo un poco más accesible. Incumplimiento de las obligaciones. Esas son las consecuencias. Se tocan puntos donde el incumplimiento de las obligaciones nace y donde hasta los propios periodos podrían afectar al bien y peritos y pueden reparar el bien de la persona por el simple hecho de perjudicarlo. Sí, pues si bien me parece una manera correcta en donde la persona tiene que repararle sus daños por las afectaciones que le hagan, no puede simplemente una persona afectarnos y irse sin ninguna consecuencia. El saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Cuando nosotros recibimos un bien, debe estar en óptimas condiciones y que sea legal el objeto, es decir, que sea propiedad de la persona que nos lo está vendiendo. La forma en que la ley se encarga de regular eso ve reflejado en este artículo porque nos protege de los malos vendedores. La evasión y ficción. Es correcta la forma en que la ley da la facilidad a la persona de reclamar un bien que se le corresponde. La persona que sufrió esa evicción puede reclamar daños y prejuicios y el propio bien
Creo que aquí hay una ley que se aplica de manera correcta porque le da a cada quien lo que corresponde. De vicios ocultos. Estos artículos son muy beneficiosos para las personas que adquieren bienes y se les entregan en malas condiciones sin un previo aviso. Se toma en cuenta las circunstancias, o sea, si el comprador está consciente de esos vicios y si aún acepta el bien o lo descubre en el tiempo que está usando o disfrutando el bien. Efectos de las obligaciones y relación con terceros, de las instituciones protectoras, acreedores, contra actos y omisiones del deudor tendientes al incumplimiento. El uso de estas acciones protege y cuida al acreedor de los malos deudores. Es un muy buen recurso porque se le toma en cuenta para evitar los malos tratos y evitar que sean afectados con respecto al incumplimiento de estos deudores. De la acción oblicua. Esta es la acción de gran ayuda para poder cobrar nuestras deudas contra deudores que no quieren pagar. Así adquirimos un favor de derecho o en su caso bienes para cubrir esa deuda que los deudores tenían con nosotros. Deudores de retención. Se protege al acreedor en este tipo de derecho que se le otorga para que sea la fuerza del deudor en cumplimiento de la obligación en caso de que no se requiera. En las modalidades de las obligaciones, aquí se habla de los hechos que podrían modificar las obligaciones de la manera en la cual se abarquen más puntos de relación con las obligaciones como esta se denomina. Transmisión de las obligaciones, subrogación. Lo primero que se habla es que la sustitución de la figura jurídica por un tercero, esta se puede dar con dicha sustitución y se puede tomar el lugar de quien correspondería siendo la figura jurídica, como se estableció en el comienzo de la creación. La cesión de derechos. Como habíamos dicho, se puede dar porque se otorga mucha facilidad. No necesitamos autorización del mismo deudor, pero solo los derechos a título personal son los únicos que no se pueden ceder. Y claro, estos se refieren porque son de la misma persona y se acuerdan ante la ley que solo son de ellos. También podemos tocar un poco el tema de los créditos civiles y las formas en las cuales pueden ser cedidos, que también aplican como personales, porque son al portador, a la persona a la cual se menciona en dicho documento. Sesiones especiales. En estos artículos se mencionan las situaciones especiales y pueden aplicar las sesiones que no son muchos puntos. Y creo que es un poco limitado a las situaciones donde se aplicaría. Debería haber más sesiones especiales en las cuales nos pudiera otorgar esta posibilidad. En las sesiones de deuda, así como pueden ceder derechos, también se pueden ceder deudas. Aquí es un poco distinto porque podemos sustituir al acreedor sin permiso del deudor, pero no podemos sustituir al deudor sin permiso del acreedor. Se menciona un punto que es muy importante donde se dice que el deudor que se sustituye puede quedar libre de deudas y este ya no puede ser perseguido, puesto que ya no tiene responsabilidades con el acreedor. En la posición contractual. Se hace énfasis a la sesión contractual en cualquiera de las partes donde se especifica que la otra parte se está consciente de la sustitución y también se aclara el cedente que queda liberado de las obligaciones de la sustitución, la extinción de las obligaciones y sus diversas formas. Se dan muchos ejemplos de esos actos y sus formas, no solo por el simple pago. Estas toman forma dependiendo de las circunstancias como se dieron los acuerdos y no se limitan solo al cumplimiento, lo cual es algo positivo, puesto que la extinción de obligaciones es algo que la mayoría de individuos busca al momento de crear un acuerdo. Lo que busca la innovación es aclarar quién cargará con esa nueva obligación que se adquiere. Es otro modo de extinción de las obligaciones donde la antigua desaparece y se crea. Podemos poner ejemplos de las hipotecas donde el bien está en nombre de una persona inicial y este habita el bien y una persona secundaria que sí está habitando el bien. La innovación sirve para eso, para identificar quién va a cargar con los pagos de la hipoteca. La compensación. La necesidad de este tipo de extinción de obligaciones al parecer es de gran ayuda, porque los individuos son ambos creadores y deudores, y estos extinguen sus obligaciones de manera recíproca a la parte que tiene más valor, mayor el de la deuda y del otro, que o sea, solo se tiene que compensar o saldar lo que falta. Es una manera muy adecuada de extinguir las obligaciones. De la confusión, las dos formas de, las formas de extinción de las obligaciones, es decir, la compensación y la confusión, son un poco parecidas, pero se distinguen en dos figuras. Pueden ser de una sola persona si esas se reúnen, por lo tanto, diríamos que se están extinguiendo. Es un poco confuso, pero por así decirlo, se están contrastando. De la renuncia a la remisión. Pues se comprende como acto solidario en el cual el deudor otorga el perdón al deudor. Creo que es uno de los actos humanitarios que toca el derecho en esos artículos porque se enfoca en la buena fe del acreedor y en la remisión que se entiende que es positivo tener derechos reales, pero si
y no quieres adquirirlos, no, pues no quieres, no tendrías por qué encargarlos con ellos. Es una libre cumplimiento sobre la unidad de causas de la imputada al deudor. En estos artículos se piensa que el deudor y las posibilidades en las que se presenta, dependiendo del tipo de obligación que tenga de dar, hacer o no hacer, se especifica que no necesariamente tiene que estar en mora, dado que no puede cumplir con esa obligación. En la prescripción, ese es otro tipo de extinción de las obligaciones que se basa en el transcurso del tiempo y se especifica quiénes no pueden usar el tipo de extinción de obligación como repercuten las demás figuras jurídicas. De la caducidad, como la mayoría de las cosas, los acuerdos identifican de manera mutua el plazo de la pérdida de los derechos y las condiciones en las que se da. De la complejidad de las obligaciones, enumeración de especies. En este artículo se toma la complejidad de las obligaciones donde se aclara de forma breve la pluralidad de los objetos y sujetos y cómo estos se agrupan y distinguen en las obligaciones. Obligaciones conjuntas. Se especifica en la persona que está ligada a muchos bienes por diferentes bienes y otros individuos que se le consideran obligaciones conjuntivas. Obligaciones. Siento que es un beneficio más para el deudor que para el acreedor, porque éste tiene la posibilidad de elegir sus opciones de la forma en la cual quiere cumplir con su obligación. De las obligaciones facultativas, se toma en cuenta la posibilidad de que las obligaciones facultativas, cuando se le quiere cambiar por la principal, se especifica si la obligación facultativa es nula y si la obligación principal también lo es. Pluralidad de los objetos y de las obligaciones mancomunadas. Se aclara que en este artículo a cuántos acreedores o cuántos deudores haya, será como se repartirá el crédito o débito de dicha obligación. De las obligaciones solidarias y las disjuntivas, se hace una distinción entre las obligaciones porque se habla de varios acreedores y varios deudores de forma en la división de crédito, dependiendo del caso, y también se especifica quién o quiénes recibirán esta prestación. De las obligaciones divisibles y las indivisibles, se aclara que en sí que las obligaciones pudieran dividirse o no dependiendo del número de individuos para que se tomen en estos artículos de la ley, porque han pasado sucesos de este tipo donde se busca la división correcta y específica de la obligación, de la concurrencia y la apelación de créditos. Se especifica qué pasa cuando el deudor cumple con el convenio y que solamente se pueden celebrar convenios en las juntas de acreedores. Claro que se necesita informar a los demás antes, y si se hace un convenio en particular, o bueno, sí, entre particulares, sin avisar a los demás, esto se anularía. De los créditos hipotecarios y pignoraticios. Tienen una cierta similitud, pero cambian en que los créditos hipotecarios te permiten habitar el bien y los pignoratarios te dan financiamiento por el bien con la promesa de que cumplirás con el pago correspondiente. Algunos acreedores referentes a los determinados bienes. En esto se clasifica el valor de los bienes pagados a los acreedores dependiendo de los tipos de bienes. Acreedores de primera clase. Se menciona los gastos y el valor de los bienes que quedan como la responsabilidad civil se comprende en este tipo de pagos. Acreedores de segunda clase. Se especifican en otros artículos y se aclara que no están comprendidos en el artículo anterior, el 2537. También se especifica que en esos créditos serán pagados en los establecimientos de beneficencia pública y privada, claro, dependiendo del caso. Acreedores de tercera clase. Toca turno hablar de estos créditos hipotecarios que entran en esta categoría, donde se menciona que se pagarán en cualquier otro documento. Acreedores de cuarta clase. Se dice que en estos créditos restantes se pagarán solamente los documentos privados y este pago se hará sin atender a la fecha y origen de dichos créditos. En conclusión, creo que abarcamos todo el tema de las obligaciones. Creo que, sinceramente, no sabría decirles si falta un poquito más, pero muy completa la información, los puntos en específico, las formas en las cuales se especifica los significados, las formas de cómo se desenvuelve el tema de las obligaciones. Es un poco extenso, claro, falta un poco pulirlo, falta leer un poco más, pero es un tema que es un tema base, es un tema importantísimo en nuestra carrera, como he venido diciendo a lo largo de estos trabajos, y, y siento que solo nos queda seguir trabajando, seguir estudiando y seguir esforzándonos para aprender y pulirnos de ese conocimiento más y más día a día. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, profe.